Mi propia hija me dijo que daba vergüenza pagar con monedas. Mi corazón se partió en 1000 pedazos ese día. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Esperanza Morales. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida en los barrios antiguos de Guadalajara, donde las campanas de la catedral todavía marcan las horas del día como lo hacían cuando era niña. Mis manos, arrugadas por años de trabajo y oración, tiemblan ligeramente cuando paso las cuentas de mi rosario cada mañana, antes de que el sol termine de levantarse sobre los tejados rojos de mi vecindario. Esta mañana de marzo, como todos los días desde hace 15 años, me levanté a las 5:30. Mis rodillas crujen al bajarme de la cama, pero es un sonido familiar, como el de las viejas maderas de mi casa, que también se quejan con el tiempo. Me dirijo a mi pequeño altar en la sala, donde la imagen del Sagrado Corazón de Jesús me mira con esos ojos comprensivos que nunca me juzgan, nunca me abandonan. Buenos días, Jesucito, le susurro, como he hecho cada mañana durante décadas. Ayúdame a ser fuerte hoy también. Mi ritual matutino es sagrado para mí. Una taza de café de olla que preparo en la cocina pequeña, donde todavía cuelgan las ollas de peltre que heredé de mi madre. El aroma del canela y piloncillo se mezcla con el incienso que enciendo frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es mi momento de paz, cuando la casa está en silencio y puedo sentir que Dios está conmigo. Pero hoy, mientras leía el pasaje de la Biblia que siempre leo los miércoles, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, mi teléfono vibró con un mensaje que haría que todo mi mundo se tambaleara. Mamá, necesito que vengas. Ahora. Era de mi hija Leticia. Sin explicaciones, sin cariño, solo una orden seca como las que se dan a los empleados. Mi corazón se aceleró. ¿Habría pasado algo malo? ¿Estaría bien mi nieto Diego? ¿O mi nieta Sofía? Durante 43 años de ser madre, he aprendido a leer entre las líneas de los mensajes de mis hijos. Este no sonaba a emergencia, sonaba a molestia. Me vestí con mi mejor blusa azul, la que uso para ir a misa los domingos, y me peiné con cuidado frente al espejo del tocador, donde todavía guardo la fotografía de mi esposo Aurelio, que descansa en paz desde hace 12 años. Acompáñame, amor, le pedí a su imagen, como siempre hago cuando presiento que voy a necesitar fuerzas extras. El camión me llevó cruzando la ciudad hasta la colonia Santa Tere, donde Leticia vive en una casa de 2 pisos con jardín y cochera para 2 autos. Una casa que yo ayudé a pagar cuando ella y su esposo Roberto estaban empezando, sacrificando mis propios gustos y necesidades para que mis hijos tuvieran un mejor futuro. Una casa donde ahora, aparentemente, ya no soy completamente bienvenida. Leticia me abrió la puerta con esa sonrisa forzada que las madres aprendemos a reconocer. Sus ojos no sonreían. Llevaba puesta ropa de marca, aretes que costaban más que mi pensión de 3 meses, y ese perfume caro que siempre me hace estornudar, pero que nunca me atrevo a comentar. Necesito que me acompañes al centro comercial, me dijo sin siquiera preguntarme cómo estaba, sin ofrecerme un vaso de agua después del viaje. Diego necesita útiles escolares, y no tengo tiempo de ir sola. En el fondo, sabía que no era verdad. Leticia no trabajaba, y Roberto ganaba suficiente, como para que ella tuviera todo el tiempo del mundo. Pero yo nunca digo que no a mis hijos. Nunca he sabido decir que no, especialmente cuando se trata de mis nietos. El centro comercial Plaza del Sol estaba lleno de familias, de risas, de esa energía que tienen los lugares donde la gente va a ser feliz. Caminamos entre las tiendas, y yo cargaba las bolsas pesadas mientras Leticia revisaba su teléfono constantemente. Me dolían las rodillas, pero no me quejé. Las madres de mi generación aprendimos a sufrir en silencio. En la papelería, Diego escogió cuadernos carísimos, plumas de marca, una mochila que costaba más que lo que yo gasto en comida en 2 semanas. Yo veía los precios y sentía un nudo en el estómago, pero Leticia solo decía, «Tómalo»,
con la naturalidad de quien nunca ha tenido que contar monedas para llegar a fin de mes. Llegamos a la caja registradora. El total era de 975 pesos. Leticia me miró expectante. «Págalo tú, mamá». Yo no traje efectivo. Saqué mi monedero de piel gastada, el mismo que uso desde hace 20 años. Empecé a contar los billetes que había juntado durante semanas, sacrificando pequeños gustos, guardando cada peso que podía. Pero no era suficiente. Me faltaban 200 pesos. «Espérame tantito, mija», le dije a la cajera, una muchacha joven que me miró con comprensión. Saqué mi bolsita de monedas, esa donde guardo las que me sobran cada día, peso por peso, para las emergencias. Empecé a contar despacio, con cuidado. 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Mis manos temblaban un poco, no por los nervios, sino por la artritis que me molesta más cuando llueve. La cajera esperaba pacientemente, pero detrás de nosotras ya se estaba formando una fila. Fue entonces cuando escuché la risa que me partió el alma. «¿En serio, mamá?». La voz de Leticia sonaba llena de vergüenza, pero no por la situación. Vergüenza de mí. «¿Todavía pagas con moneditas como niña chiquita? Qué pena me das». Los clientes detrás de nosotras también se rieron. La cajera bajó la mirada, incómoda. Yo sentí como si me hubieran dado una bofetada en público. El calor me subió a las mejillas. No de vergüenza por las monedas, sino por el desprecio en la voz de mi propia hija. «Es dinero igual, mija», susurré, tratando de mantener la dignidad mientras terminaba de contar las últimas monedas. «Dinero de pobre», murmuró lo suficientemente alto para que todos la escucharan. En ese momento, mientras entregaba las últimas monedas a la cajera que me sonrió con compasión, sentí como si algo se rompiera dentro de mí. No era solo la humillación pública, era darme cuenta de que mi propia hija, la niña que crié con tanto amor, que alimenté con tortillas hechas a mano cuando el dinero no alcanzaba para más, se avergonzaba de la mujer que la trajo al mundo. Caminamos hacia el auto en silencio. Diego cargaba sus útiles nuevos, ajeno al dolor que su abuela llevaba clavado en el pecho. Leticia manejaba mientras hablaba por teléfono con una amiga, riéndose de algo que no tenía nada que ver conmigo. «Ya sabes cómo son las mamás de antes», la escuché decir. «Todavía viven en el pasado». Esa noche, en mi casa silenciosa, me arrodillé frente a mi altar con el corazón más pesado que había tenido en años. Las lágrimas mojaban mi rosario mientras rezaba. «Señor Jesús», susurré en la oscuridad de mi sala. «¿Qué hice mal? ¿En qué momento mi amor se volvió vergüenza para mis hijos?» Pero esa noche, como muchas otras, solo recibí el silencio como respuesta. Los días siguientes al incidente en el centro comercial se arrastraron como heridas que no cicatrizan. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo esa risa cruel. «¿Todavía pagas con moneditas como niña chiquita?». Las palabras se repetían en mi mente como un disco rayado, cada repetición clavándose más profundo en mi corazón de madre. Me senté en mi mecedora, esa misma donde amamanté a Leticia hace 43 años, donde le canté canciones de cuna cuando lloraba por las noches, donde le leí cuentos hasta que se quedaba dormida en mis brazos. Ahí, rodeada de recuerdos que ahora me dolían, comencé a preguntarme dónde había comenzado todo, cuándo mi amor de madre se había vuelto tan insignificante para ella. Recordé el año 1995, cuando Leticia tenía apenas 18 años y quería estudiar administración en la universidad privada más cara de Guadalajara. Aurelio, mi esposo, trabajaba como mecánico en un taller de la colonia americana, y yo vendía tamales los fines de semana en el mercado San Juan de Dios. Nuestros ingresos apenas alcanzaban para los gastos básicos de la casa. «Mamá, todas mis amigas van a estudiar ahí», me había dicho Leticia, con esos ojos brillantes llenos de sueños. «Es la única manera de conseguir un buen trabajo después». Esa noche, Aurelio y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde, calculando y recalculando nuestros gastos. Para pagar la colegiatura de Leticia, tendríamos que renunciar a muchas cosas. Tendría que trabajar doble turno vendiendo tamales, levantándome a las 3 de la madrugada para tener todo listo antes del amanecer. Es nuestro sacrificio por su futuro.
me decía mientras mis manos se agrietaban de tanto hacer masa en las madrugadas frías de diciembre. Durante 4 años, mis días comenzaban a las 2:30 de la mañana. Preparaba la masa, cocía la carne, armaba tamale tras tamale con una precisión que solo dan años de experiencia. Para las 5 ya estaba en el mercado, instalando mi puesto junto a doña Carmen y don Esteban, otros comerciantes que como yo madrugábamos para sacar adelante a nuestras familias. Buenos días nos dé Dios, les decía cada mañana, persignándome antes de comenzar la jornada. Mis manos se hinchaban del vapor caliente. Mi espalda se curvaba de estar inclinada sobre las ollas. Pero cada peso que ganaba era un paso más hacia el título universitario de mi hija. Cuando llovía y las ventas bajaban, yo rezaba el rosario completo pidiendo que San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles, me ayudara a completar el dinero. Virgencita de Guadalupe, susurraba mientras contaba las monedas cada noche, que alcance para la colegiatura de este mes. Y siempre alcanzaba, a veces por muy poco, a veces pidiendo prestado a doña Carmen, pero siempre alcanzaba. Cuando Leticia se graduó, yo estaba ahí en primera fila, con mi mejor vestido, el mismo que usaba para las bodas y los bautizos, aplaudiendo más fuerte que nadie. Mis manos, callosas y manchadas de masa, aplaudían el sueño que había ayudado a construir peso por peso, madrugada tras madrugada. Gracias, mamá, me había dicho ese día, abrazándome fuerte. Todo esto es por ti. Pensé que ese abrazo valdría para toda la vida, pero los recuerdos siguieron llegando como olas en temporal. El año 2000, cuando Leticia se casó con Roberto. Ella quería una boda en el salón más elegante de la colonia Providencia, con 200 invitados, mariachi, y un vestido que costaba más que lo que yo ganaba en 6 meses vendiendo tamales. Mamá, es el día más importante de mi vida, me había suplicado. Por favor, ayúdame. Aurelio ya estaba enfermo para entonces, sus pulmones resentidos por años de respirar humo de soldadura. Pero no podíamos decirle que no a nuestra hija en su día especial. Vendimos el terreno que habíamos comprado en Tlajomulco, ese donde soñábamos construir una casita para nuestros años de vejez. Es para la felicidad de Leticia, me consolaba Aurelio, aunque yo veía la tristeza en sus ojos cuando firmó los papeles de la venta. La boda fue hermosa. Leticia lucía radiante en su vestido blanco, Roberto guapo en su traje de marca. Yo usé un vestido prestado de mi comadre Refugio y zapatos que me lastimaban los pies, pero no me importaba. Mi hija era feliz, y eso bastaba. En las fotos de la boda, salgo sonriendo al lado de Leticia, pero ahora, viendo esas mismas fotografías en mi sala, puedo ver algo que entonces no noté. Mientras yo la miraba con amor infinito, ella miraba hacia la cámara, hacia el futuro, hacia cualquier lado menos hacia mí. Después llegó la casa. Leticia y Roberto querían vivir en Santa Tere, en una colonia donde la gente bien criaba a sus hijos. La casa costaba más de lo que ellos podían pagar solos. Solo necesitamos ayuda con el enganche, mamá. Después nosotros pagamos todo. Aurelio ya había muerto para entonces, que en paz descanse. Y yo vivía de una pensión pequeñita y de lo poco que seguía vendiendo en el mercado. Pero tenía ahorros, esos que había juntado moneda por moneda durante décadas, guardando cada peso que podía en una lata de galletas escondida detrás de la imagen del Sagrado Corazón. Son para mis gastos de vejez, le dije tímidamente. Ay, mamá, tú siempre vas a estar con nosotros. Nunca te va a faltar nada. Le di 200,000 pesos, todo lo que tenía. Pero las promesas se evaporan como el vapor de los tamales. Pronto comenzaron las excusas. Que la hipoteca había subido, que Roberto había tenido gastos inesperados, que los niños necesitaban colegio privado. Nunca me devolvieron ni un peso. Y yo, como buena madre mexicana, nunca se los reclamé. Los hijos no se cobran, me decía, recordando las palabras de mi propia madre. Los domingos, después de misa en la catedral, yo pasaba por su casa. Cargaba una olla de mole que había hecho desde el sábado, tortillas hechas a mano, dulces para los niños. Llegaba caminando desde el centro porque el camión costaba dinero que prefería gastar en ingredientes para cocinarles. «Ay, mamá, otra vez con tus ollas»,
decía Leticia, recibiendo la comida sin entusiasmo. Ya sabes que Roberto prefiere comida más moderna, pero se la comían toda. Cada domingo, la olla regresaba vacía a mi casa. Un día llevé pozole rojo, el mismo que a Leticia le encantaba cuando era niña. Pasé 3 horas desgranando el maíz, otras 2 cociendo la carne de cerdo con especias que compré con cuidado, midiendo cada peso. «Huele a casa de abuela», escuché que le decía Diego a su mamá. «Pues sí, así huelen las casas viejas», le contestó Leticia, como si fuera algo malo. Esa noche lloré frente a mi altar. «Señor Jesús», le rogué, «¿por qué mi amor huele a viejo para mis propios nietos?» Los años siguieron pasando. Diego y Sofía crecieron yendo a colegios caros, usando ropa de marca, viajando a lugares que yo solo conocía por las postales que a veces me mandaban. Mientras tanto, yo seguía en mi casa de la colonia americana, con las mismas cortinas desteñidas, los mismos muebles de cuando Aurelio vivía. Cada vez que necesitaban dinero para algo de los niños, uniformes, libros, excursiones, yo encontraba la manera de conseguirlo. Vendía las pocas joyas que me quedaban. Empeñaba cosas en el Monte de Piedad. Trabajaba horas extras en el mercado aunque mis rodillas me dolieran cada vez más. «Es que tú eres la única que puede ayudarnos, mamá», me decía Leticia. «Tú siempre encuentras la manera». Y yo, como tonta, me sentía orgullosa de ser indispensable. Pero nunca fui invitada a sus vacaciones. Nunca me preguntaron si yo necesitaba algo. Nunca notaron que mis zapatos tenían agujeros, que mi abrigo tenía remiendos, que a veces cenaba solo tortillas con sal, porque había gastado el dinero del mandado en algo que ellos necesitaban. La última vez que les presté dinero fue hace 6 meses. Roberto quería cambiar el auto, por seguridad de la familia, decía. Necesitaban 30,000 pesos para el enganche. «Te lo pagamos en 6 meses, mamá, con intereses». Les di el dinero de mi afore, esa cantidad que tenía guardada para cuando ya no pudiera trabajar más. Firmé todos los papeles en el banco, con manos temblorosas pero corazón dispuesto. Han pasado 6 meses. Nunca me han mencionado la deuda. Anoche, mientras rezaba mi rosario frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, esa misma imagen que Leticia dice que ya no se usa en las casas modernas, le pregunté a Nuestra Señora, «Madrecita linda, tú que también fuiste madre, ¿dónde me equivoqué? ¿En qué momento dar todo se volvió no valer nada?» Pero como siempre, solo recibí el silencio y el parpadeo de la veladora que mantengo encendida día y noche. Las semanas que siguieron al incidente de las monedas fueron como caminar por un campo minado de humillaciones pequeñas, pero constantes. Cada visita a casa de Leticia se había convertido en una nueva prueba de qué tanto podía soportar mi corazón de madre antes de quebrarse completamente. El martes siguiente era mi cumpleaños número 68. Me levanté como siempre a las 5:30, pero ese día puse un poquito más de cuidado en arreglarme. Me peiné con más esmero, me puse mi blusa verde jade, la que Aurelio me había regalado en nuestro último aniversario, y hasta me pinté los labios con ese carmín viejo que guardaba para ocasiones especiales. «Tal vez me llamen temprano», me dije frente al espejo, practicando la sonrisa que pondría cuando escuchara sus voces cantando Las Mañanitas. Desayuné despacio, masticando cada bocado de pan dulce que había comprado el día anterior en la panadería de Don Chema. El teléfono estaba ahí, en la mesita de la sala, silencioso como una piedra. Cada vez que pasaba por él, lo miraba de reojo, como quien espera un milagro. Las 7 de la mañana. Nada. Las 8. Silencio. Las 9. Ni una llamada. A las 10, yo ya estaba sentada al lado del teléfono, con mi rosario en las manos, rezando más por costumbre que por fe. «San Antonio de Padua», susurré, «tú que encuentras lo perdido, ayúdame a encontrar aunque sea un poquito del cariño de mis hijos». El teléfono sonó a las 2 de la tarde. Mi corazón saltó como chamaco en recreo. «Bueno, mamá, ¿puedes cuidar a los niños el sábado? Roberto y yo tenemos una cena importante». Era Leticia, sin «feliz cumpleaños», sin «¿cómo amaneciste?», sin nada que indicara que recordaba qué día era. «Claro, mija», respondí, tragándome la decepción como pastilla amarga.
¿A qué hora los llevo a mi casa? No, mamá. Cuídalos aquí. Es que ya están acostumbrados a su cuarto, a sus cosas. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, mirando la pared donde colgaba el calendario. El día 15 de marzo estaba marcado con un círculo rojo que yo misma había dibujado semanas atrás, llena de esperanza tonta. Esa noche cené una quesadilla fría y un vaso de agua. No tenía hambre, pero mi estómago gruñía de tristeza más que de comida. El sábado llegué a casa de Leticia puntual como siempre. Roberto me abrió la puerta usando una corbata que costaba más que mi renta de 2 meses. Esperanza, qué bueno que llegaste, ya nos vamos. Los niños cenaron pizza, están viendo televisión. No me dijo suegra como antes, no me dijo doña Esperanza por respeto. Solo Esperanza, como si fuéramos conocidas del trabajo. ¿A qué hora regresan? Pregunté. Tarde. No nos esperes despierta. Se fueron sin más. Sin un gracias. Sin un que tengas buena noche. Como si yo fuera la empleada doméstica que se quedaba a cuidar la casa. Diego estaba en su cuarto, pegado a un videojuego que hacía ruidos de explosiones y disparos. Sofía, de apenas 6 años, veía caricaturas en inglés en una tablet más cara que todas mis pertenencias juntas. «Hola, mis amores», les dije, tratando de sonar alegre. «Hola, abuela», respondió Diego sin voltear a verme, sus dedos moviéndose frenéticamente sobre los controles. Sofía ni siquiera levantó la vista. Intenté platicarles de cuando su mamá era niña, de los juegos que jugábamos en el patio, de las historias que yo inventaba para hacerla reír. Pero ellos vivían en un mundo de pantallas y luces artificiales, donde mis palabras sonaban como ruido de fondo. ¿Quieren que les cuente el cuento de La Llorona?, les ofrecí, recordando cómo a Leticia le encantaban mis historias de miedo. «No, abuela, eso da pesadillas», dijo Diego. «Mejor ponme más internet en tu teléfono para descargar un juego». «No sé cómo se hace eso, hijito». «Ay, abuela, eres súper vieja para todo. Súper vieja». Las palabras se me clavaron como espinas. Mi propio nieto, la sangre de mi sangre, me veía como un estorbo anticuado. A las 11 de la noche, los acosté. Les di un beso en la frente como hacía con su mamá cuando era pequeña. Diego se limpió la frente con disgusto. «No me gusta que me besen, abuela. Ya estoy grande». Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, sentada en la sala de su casa, viendo sus fotos familiares en la pared. Fotos de vacaciones en la playa, en Disney World, en restaurantes elegantes. En ninguna aparezco yo. Era como si hubiera 2 familias. La familia bonita de las fotografías. Y después, en algún rincón invisible, estaba yo. Los domingos se volvieron mi peor pesadilla. Después de misa en la catedral, yo caminaba hasta su casa cargando mi olla de comida, como había hecho durante años. Pero ahora, cada domingo era una nueva humillación disfrazada de visita familiar. Un domingo, llegué con cochinita pibil que había hecho desde el sábado, desmenuzando la carne con paciencia de santa, mezclando los chiles como me enseñó mi abuela allá en Mérida. «Ay, mamá, otra vez comida yucateca», suspiró Leticia al abrir la puerta. Los niños ya están acostumbrados a otro tipo de sabores. Otro tipo de sabores. Como si mis sabores fueran de segunda categoría. Pero cuando nadie me veía, Diego se comía 3 tacos de cochinita y se chupaba los dedos. Sofía repetía 2 veces, y luego me pedía que le guardara para mañana en el lonche. Cuando Leticia se daba cuenta, regañaba a los niños. «No coman tanta comida grasosa, después van a tener problemas de estómago». Como si mi comida fuera veneno en lugar del amor hecho guisado que siempre había sido. Un domingo, el Día del Padre, llegué con un pastel de 3 leches que había hecho para Roberto. Pasé toda la mañana del sábado batiendo la crema, remojando el bizcocho con la mezcla perfecta de leches, decorándolo con fresas frescas. «Para ti, Roberto», le dije, entregándole la charola. «Sé que es tu favorito». Roberto tomó la charola sin sonreír. «Esperanza, ya te hemos dicho que no gastes en nosotros. Tenemos dinero para comprar nuestros postres». Como si mi regalo fuera una carga. Como si mis manos, que habían amasado con cariño durante horas, no tuvieran valor. Pero cuando creyeron que me había ido al baño, los vi comiéndose el pastel completo, rascando hasta las últimas migajas del platón.
Las cosas empeoraron cuando comencé a enfermarme. Primero fue un dolor en el pecho que me despertaba por las noches. Después, una tos que no se me quitaba con ningún jarabe. Cuando finalmente fui al Seguro Social, el doctor me dijo que tenía principios de neumonía. Necesita reposo y cuidados, me explicó el médico. ¿Tiene familia que pueda ayudarla? Sí, doctor. Mi hija. Le marqué a Leticia desde el teléfono del hospital. ¿Puedes venir por mí? El doctor dice que necesito reposo. Ay, mamá, justo hoy no puedo. Roberto tiene una junta importante y yo tengo que llevar a los niños a sus clases de natación. Tómate un taxi. Un taxi. ¿Con qué dinero? Pero no se lo dije. Regresé a mi casa en camión, cargando las medicinas que había tenido que comprar con el dinero que tenía apartado para la luz. Durante una semana estuve en cama, tosiendo hasta que me dolían las costillas, tomando caldos aguados porque no tenía fuerzas para cocinar bien. Leticia no vino a verme ni una sola vez. Cuando ya me sentí mejor y volví a visitarlos, ella me recibió con molestia. Mamá, no me vuelvas a llamar por cualquier cosita. Los hospitales exageran. No más era un resfriado. Cualquier cosita. Mi neumonía había sido cualquier cosita. En la iglesia, las cosas no eran mucho mejores. Yo llevaba 40 años asistiendo a la misma misa de 9 en la catedral, pero ahora me sentía invisible hasta para los feligreses. Cuando terminaba la misa y la gente se saludaba, intercambiaba noticias de sus familias, yo me quedaba parada junto a la columna donde siempre me sentaba, esperando que alguien me dirigiera la palabra. «Buenos días, doña Esperanza», me decía a veces don Fermín, el sacristán. «Buenos días», le respondía, agradecida de que alguien supiera mi nombre. Pero las señoras del grupo de oración, esas que organizaban las posadas y los rosarios, ya no me incluían en sus conversaciones. Había rumores, susurros que yo alcanzaba a escuchar cuando creían que no les ponía atención. Pobrecita doña Esperanza. Dicen que su hija ya no la pela. Se ve muy descuidada últimamente. A lo mejor ya está chocheando. Chocheando. Como si mi tristeza fuera demencia senil. Un miércoles, después de la misa, me acerqué al padre Joaquín, el sacerdote que llevaba 3 años dando misa en la catedral. «Padre, ¿podríamos platicar un momentito?» «Claro, hija. Dime». Le conté, con palabras entrecortadas, sobre la soledad que sentía, sobre cómo mis hijos parecían haberme olvidado, a pesar de todo lo que había hecho por ellos. «Padre, ¿será que Dios me está castigando por algo?» El padre Joaquín me puso una mano en el hombro. «Hija, Dios no castiga a las madres por amar demasiado. A veces los hijos se pierden en el mundo y olvidan de dónde vienen, pero tu amor no ha sido en vano. Entonces, ¿por qué me duele tanto, padre? Porque tienes un corazón de madre. Y los corazones de madre son los que más sufren, pero también los que más aman». Salí de la iglesia con un poquito de consuelo, pero esa misma tarde, cuando llegué a casa y vi mi teléfono sin mensajes, sin llamadas, el consuelo se desvaneció como agua entre los dedos. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, una sopa de sobre y una tortilla requesequita, descubrí algo que me partió el alma de una manera nueva y más profunda. En Facebook, donde yo tenía una cuenta que apenas sabía usar, vi las fotos del cumpleaños de Sofía. Una fiesta enorme en un salón de fiestas infantiles, con payasos, castillo inflable, mesa llena de regalos. Había por lo menos 50 personas, amigos, familiares, compañeros de escuela. Yo no había sido invitada, ni siquiera sabía que mi nieta cumplía años. En una de las fotos, Sofía posaba con un vestido rosa que yo nunca había visto, sonriendo junto a una señora mayor que no conocía. En los comentarios, alguien había escrito: «Qué suerte tiene Sofía de tener una abuela tan amorosa». Otra abuela. Habían reemplazado a su abuela de sangre por una abuela postiza. Cerré la computadora y me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, con solo la luz de la veladora de la Virgen de Guadalupe parpadeando como un corazón herido. «Virgencita», le susurré, «¿por qué permite que me duela tanto? ¿Por qué me hizo madre si iba a ser solo para sufrir?» Pero esa noche, como tantas otras,
Solo recibí el silencio eterno de las oraciones que parecen perderse en el vacío. El descubrimiento de la fiesta de Sofía fue la gota que derramó el vaso. Por primera vez en 68 años de vida, sentí algo que nunca había experimentado, una rabia que me nacía desde el fondo del alma, mezclada con una tristeza tan profunda que me dolía hasta respirar. Esa madrugada, a las 3 de la mañana, no pude más. Con las manos temblorosas marqué el número de Leticia. El teléfono sonó, y sonó hasta que finalmente contestó con voz ronca de sueño. «Bueno, mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «No», le dije con una voz que ni yo reconocí. «No estoy bien. ¿Por qué no me invitaste al cumpleaños de mi nieta?» Silencio del otro lado de la línea. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Mamá, son las 3 de la mañana. ¡Respóndeme!», grité por primera vez en décadas. ¿Por qué no sabía que mi nieta cumplía años? ¿Por qué hay fotos de ella con otra señora que dice ser su abuela? Escuché a Roberto murmurar algo en el fondo. Después, la voz de Leticia, ahora más despierta y molesta. «Mamá, estás exagerando. Era una fiesta pequeña, solo para los amigos del colegio. No era necesario que vinieras». «¿No era necesario? Soy su abuela, la única abuela de verdad que tiene. Mira, mamá, no puedes llamar a estas horas haciendo escándalos. Mañana hablamos». Y colgó. Me colgó el teléfono como si fuera una vendedora pesada. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, temblando de coraje y de dolor. Nunca en mi vida había gritado así. Nunca había exigido nada. Pero algo se había roto dentro de mí. Algo que llevaba años agrietándose en silencio. A las 8 de la mañana, cuando apenas había logrado dormirme un poco, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue Leticia, después Roberto, después hasta Diego, mi nieto de 17 años, todos llamando como si se hubieran puesto de acuerdo. «Mamá, ¿qué te pasa?», era Leticia, con esa voz que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. «Roberto está muy molesto. Dice que lo despertaste gritando como loca». No grité como loca. Solo pregunté por qué no me invitaron al cumpleaños de mi nieta. «Ay, mamá, tú siempre exageras todo. Era una fiesta de niños, muy aburrida. No te hubiera gustado». «¿Cómo sabes que no me hubiera gustado si nunca me preguntaste?» «Porque te conozco, mamá. Te quejas del ruido. No te gusta estar rodeada de mucha gente. Siempre dices que los niños de ahora son muy groseros». Cada palabra era una mentira envuelta en media verdad. Sí, a veces comentaba sobre el ruido, pero nunca había dicho que no quería estar con mis nietos. Sí, a veces me sorprendía la educación de algunos niños, pero nunca había dicho que no quisiera convivir con ellos. «Leticia», le dije, tratando de mantener la calma, «yo crié a esa niña cuando tú trabajabas. Le cambié pañales, le di de comer, la cargué cuando lloraba. ¿No merezco aunque sea saber cuándo cumple años?» «Ay, mamá, ahí vas otra vez con tus historias del pasado. ¿Que yo hice esto? ¿Que yo hice lo otro?» Ya basta. Además, Sofía ya ni se acuerda de eso. Ella era muy chiquita. Sofía ya ni se acuerda. Como si el amor no dejara huella. Como si todas esas madrugadas que pasé despierta cuando tenía fiebre hubieran sido trabajo de fantasmas. Esa tarde, Roberto vino a mi casa. Llegó en su camioneta nueva, esa que habían comprado después de pedirme prestados 30,000 pesos que nunca me pagaron. Tocó la puerta como policía, con golpes fuertes y desesperados. «Esperanza, necesitamos hablar». Lo invité a pasar. Le ofrecí agua, café, pero él se quedó parado en mi sala como si no quisiera contaminar sus zapatos caros con mi piso de mosaico viejo. «Mira, Esperanza», comenzó, usando ese tono que usan los hombres cuando van a explicarle algo complicado a una mujer que consideran tonta. «Entiendo que te sientes desplazada, pero no puedes estar llamando a las 3 de la mañana como si fuera una emergencia. Roberto, solo quería saber por qué». «Déjame terminar», me interrumpió, alzando la mano como si fuera una niña regañada. «Leticia y yo hemos estado hablando. Creemos que ya es hora de que entiendas cuál es tu lugar en esta familia». «Mi lugar», como si fuera una empleada que había perdido su puesto. «Mi lugar es ser la mamá de Leticia y la abuela de Diego y Sofía.
Sí, pero eso no te da derecho a meterte en nuestras decisiones familiares. Nosotros decidimos a qué fiestas ir, con quién juntarse los niños, cómo educarlos. Tú puedes opinar, pero no puedes exigir. ¿Opinar? Roberto, yo ni siquiera sabía que era el cumpleaños de mi nieta, porque no era importante que lo supieras. Era una fiesta de niños ricos del colegio privado. ¿Tú qué ibas a hacer ahí? Una fiesta de niños ricos. Como si yo fuera demasiado pobre, demasiado ordinaria para estar en el mismo lugar que mi propia nieta. Yo iba a estar ahí porque la amo, porque soy su abuela. Esperanza, tienes que entender que los tiempos han cambiado. Los niños de ahora se mueven en círculos diferentes. Tienen amigos cuyos papás son médicos, ingenieros, empresarios. No pueden estar explicando por qué su abuela llega en camión y viste, bueno, como vistes, como visto. Mi ropa limpia pero remendada, mis zapatos cómodos pero viejos, mi bolsa de piel gastada que había sido de mi mamá. ¿Te avergüenzas de mí? No se trata de vergüenza, se trata de realidades. Leticia ha trabajado muy duro para darnos un cierto nivel de vida. Los niños van al mejor colegio de Guadalajara. Vivimos en Santa Tere. Tenemos una reputación que cuidar. Una reputación. Y yo era el manchón en esa reputación. Roberto, yo ayudé a comprar esa casa. Yo pagué la universidad de Leticia. Ya basta con eso, gritó, perdiendo por primera vez la compostura. Siempre con lo mismo. Que yo pagué, que yo ayudé, que yo sacrifiqué. ¿Sabes qué? Eso fue tu decisión. Nadie te obligó. Y ahora no nos puedes cobrar emocionalmente por el resto de nuestras vidas. Cobrar emocionalmente. Como si recordar el amor fuera extorsión. Se fue dando un portazo que hizo temblar los vidrios de mi ventana. Me quedé ahí parada, en mi sala, viendo el lugar donde había estado, tratando de procesar lo que había pasado. Al día siguiente, llegó Diego, mi nieto mayor, el que había sido mi compañero de aventuras cuando era pequeño, el que se comía mis quesadillas a escondidas, el que me pedía que le contara cuentos de cuando su mamá era niña. Pero el joven que entró a mi casa ya no era ese niño. Era un adolescente alto, con ropa de marca, celular último modelo y una actitud que nunca había visto antes. Abuela, me dijo, pero sin cariño, más como si cumpliera una obligación. Mi mamá me mandó a hablar contigo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo va la escuela? Bien. Mira, abuela, vine a decirte que ya no puedes estar haciendo dramas. Mi mamá está muy estresada con todo esto. ¿Dramas? Sí, lo de la fiesta de Sofía. No era para tanto. Era súper aburrida, solo niñas chiquitas gritando y comiendo pastel. Diego, era el cumpleaños de tu hermana. Yo quería estar ahí. ¿Para qué? No conoces a sus amigas, no sabes de qué hablan. No entiendes sus juegos. Te hubieras aburrido. Tú, cada palabra era como una puñalada pequeña pero certera. Mi propio nieto me estaba explicando por qué no merecía estar en la vida de mi nieta. Además, continuó, viendo su celular mientras hablaba, ya tienes que entender que nosotros tenemos nuestra propia vida. No todo tiene que incluirte. ¿Desde cuándo soy una carga para ustedes? Diego suspiró, como si fuera muy cansado tener que explicarme cosas obvias. No eres una carga, abuela, pero tampoco eres el centro del universo. Mi mamá tiene sus amigas. Yo tengo las mías. Sofía tiene las suyas. No puedes estar en todo. Solo quiero estar en las cosas importantes. Pero lo que tú consideras importante no siempre lo es para nosotros. Se fue sin despedirse, dejándome con una sensación de vacío que era diferente a todas las anteriores. No era solo rechazo, era indiferencia, como si mi existencia fuera un detalle molesto en sus vidas perfectas. Esa noche, por primera vez en años, no recé el rosario. Me quedé sentada en mi mecedora, mirando las fotografías en la pared. Fotos de cuando Diego era bebé y yo lo cargaba con orgullo. Fotos de Sofía dando sus primeros pasos mientras yo aplaudía. Fotos de Leticia graduándose, abrazándome fuerte, diciéndome que todo había sido gracias a mí. ¿En qué momento? Me pregunté en voz alta. ¿Dejar todo por ellos se volvió no valer nada? No tenía respuesta. Y por primera vez en mi vida, no estaba segura de que Dios la tuviera tampoco. Al día siguiente llegó Sofía.
Mi nieta de 6 años, enviada por su mamá como último recurso. La vi caminar por mi jardín pequeño, arrastrando una muñeca que costaba más que mi despensa de un mes. «Hola, abuelita», me dijo con esa voz dulce que todavía me derretía el corazón. «Hola, mi princesa. ¿Cómo estás? Mi mami dice que estás triste porque no fui a verte en mi cumpleaños». La inocencia de sus palabras me partió el alma. Ella ni siquiera sabía que yo no había sido invitada. Para ella había sido mi decisión no ir. «¿Estás enojada conmigo, abuelita?» «No, mi amor. Nunca podría enojarme contigo». «Entonces, ¿por qué lloras?» Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas habían comenzado a caer solas mientras la miraba. «Porque te amo mucho, princesa». «Yo también te amo, abuelita. Pero mi mami dice que no puedo venir muy seguido porque vives muy lejos y el tráfico está muy feo. Vivo a media hora en camión, pero para ellos, media hora era una eternidad que no valía la pena invertir en mí». Sofía se quedó 1 hora, jugando con unas muñecas viejas que yo conservaba de cuando su mamá era niña. Cuando se fue, caminando hacia la camioneta donde Roberto la esperaba sin bajarse, se volteó y me gritó: «Abuelita, la próxima vez que sea mi cumpleaños, yo te voy a invitar». Esa promesa inocente me dio más esperanza que todas las oraciones de los últimos meses. Pero también me hizo entender algo terrible. Mis nietos me amaban, pero sus padres les estaban enseñando a vivir sin mí. Esa noche, arrodillada frente a mi altar, le pregunté a Jesús algo que nunca había preguntado. «Señor, ¿será que ellos tienen razón? ¿Será que yo estoy pidiendo demasiado? ¿Será que una madre debe saber cuándo retirarse?» Pero por primera vez, la pregunta más importante no era si Dios me respondería, era si yo estaría dispuesta a escuchar la respuesta. La madrugada del jueves siguiente fue diferente. Me desperté a las 5:30 como siempre, pero algo había cambiado dentro de mí durante la noche. Era como si una voz muy quedita, muy al fondo de mi alma, me hubiera susurrado mientras dormía: «Esperanza, ya basta». Me levanté de la cama con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, no era coraje, era algo que no había sentido en décadas. La certeza de que merecía algo mejor. Fui a mi altar como cada mañana, pero esta vez, en lugar de pedir fuerzas para soportar, pedí algo diferente. «Señor Jesús», susurré, tocando la imagen del Sagrado Corazón con dedos temblorosos. «Si de verdad me amas como dicen las Escrituras, ayúdame a amarme yo también. Ayúdame a ver lo que tú ves en mí». Por primera vez en meses, no lloré durante la oración. En su lugar, sentí una calma extraña, como si una mano invisible me hubiera puesto sobre el hombro para decirme que no estaba sola. Después del café, hice algo que no había hecho en años. Saqué mi libreta vieja y comencé a escribir. Apunté todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, toda la ayuda que había brindado, no para cobrar, sino para recordar, para no dejar que nadie me convenciera de que mi amor había sido poco o insignificante. Universidad de Leticia, 180,000 pesos a lo largo de 4 años. Boda de Leticia, 85,000 pesos del terreno de Tlajomulco. Enganche de la casa, 200,000 pesos de mis ahorros de toda la vida. Préstamo para el auto de Roberto, 30,000 pesos sin devolver. Comida llevada cada domingo durante 12 años, incalculable. Cuidado de niños durante emergencias, incalculable. Regalos, medicinas, ropa para los nietos, incalculable. Amor, desvelos, oraciones, lágrimas. No tiene precio. Al terminar la lista, me quedé viendo los números. Había invertido en mi familia más de $500,000 a lo largo de los años. $500,000 que nunca reclamé, nunca cobré, nunca mencioné como deuda, pero ellos me trataban como si fuera una limosnera pidiendo favores. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Era Leticia, con esa voz dulcificada que usaba cuando quería algo. «Mamá, buenos días. ¿Cómo amaneciste?» Por primera vez en años, no respondí automáticamente. «Bien, mija». «Leticia, ¿para qué me llamas?» «¿Cómo que para qué?» «Para saber cómo estás. Eres mi mamá». «Ah, ¿ahora sí soy tu mamá?» Porque el martes tu esposo me explicó muy claramente cuál era mi lugar en esta familia. Silencio del otro lado de la línea.
Mamá, Roberto estaba molesto. Tú sabes cómo es. Pero ya se le pasó. De hecho, te hablaba porque necesitamos un favor. Un favor. Claro. Por eso la llamada cariñosa. ¿Qué favor? ¿Puedes cuidar a los niños el viernes en la noche? Tenemos una cena de trabajo muy importante para Roberto. Es para un ascenso. Antes, hubiera dicho que sí inmediatamente. Antes, hubiera estado agradecida de que me necesitaran. Pero ahora, con mi libreta de sacrificios al lado y esa voz nueva en mi corazón, respondí algo que nunca había dicho en 68 años de vida. No. ¿Cómo que no? No puedo cuidarlos. ¿Por qué no? ¿Tienes planes? Sí. Tengo planes de no ser la abuela de conveniencia. ¿De qué hablas, mamá? Hablo de que cuando es fiesta de cumpleaños, no soy lo suficientemente buena para estar ahí. Pero cuando necesitan niñera gratis, ahí sí me llaman. Escuché que Leticia le decía algo a Roberto en voz baja. Después volvió al teléfono. Mamá, no seas dramática. Sabes que te queremos mucho. ¿Me quieren? Leticia, la última vez que me dijiste te quiero sin pedirme un favor fue... No me acuerdo. Literalmente no me acuerdo. Mamá. No, hija. Esta vez vas a escucharme. Por primera vez en tu vida. Vas a escuchar a tu mamá. Mi voz sonaba firme, serena. No estaba gritando. No estaba llorando. Simplemente estaba diciendo la verdad. Yo te di todo lo que tenía. Todo. Mi juventud, mis ahorros, mis sueños, mi salud. Todo para que tuvieras una vida mejor que la mía. Y lo lograste. Tienes una casa bonita, un esposo con buen trabajo, hijos sanos. Pero en algún momento decidiste que yo ya no cabía en esa vida bonita. Eso no es cierto. Sí es cierto. Y lo peor no es que me hayas sacado de su vida. Lo peor es que me tengas ahí esperando, como un mueble viejo en el garaje, para cuando me necesites. Mamá, por favor, no seas así. Los niños te extrañan cuando no vienes. Entonces, ¿por qué no me invitaron al cumpleaños de Sofía? Silencio otra vez. Porque Roberto pensó que daba vergüenza. Y tú estuviste de acuerdo. No es eso. Leticia, mañana vas a buscar otra niñera para tus hijos. Y de ahora en adelante, cuando quieras verme, va a ser porque de verdad quieres verme, no porque necesites algo. Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija. Me quedé ahí sentada, con el corazón latiéndome fuerte, pero no de miedo, de libertad. Esa tarde hice algo que no había hecho en décadas. Salí a caminar sola por mi barrio, no para ir a algún mandado, sino solo por el gusto de caminar. Caminé por las calles de la colonia americana, viendo las casas viejas con sus fachadas coloridas, saludando a los vecinos que siempre me habían tratado con respeto. Buenas tardes, doña Esperanza, me decía don Aurelio, el que vendía esquites en la esquina. Buenas tardes, don Aurelio. ¿Cómo está la familia? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo anda? Mejor, le respondí, sorprendiéndome de que fuera verdad. Cada día mejor. Llegué hasta la plaza de armas del centro de Guadalajara, esa donde había jugado cuando era niña, donde había paseado de novia con Aurelio, donde había llevado a Leticia cuando era pequeña a que les diera maíz a las palomas. Me senté en una banca bajo los laureles, viendo a las familias que paseaban en la tarde del jueves. Niños corriendo, abuelos cargando nietos, parejas jóvenes tomadas de la mano. Vida normal, vida sin drama. ¿Será así como se siente la gente que no vive pidiendo perdón por existir? Pensé. En esa banca, viendo la catedral a lo lejos, tomé mi segunda decisión importante del día. Saqué mi celular viejo y marqué un número que tenía guardado, pero que nunca había usado. Bueno, hermana Carmen, habla Esperanza Morales. Nos conocimos hace unos meses en la misa de 9. Carmen Ruiz era una señora de mi edad que había comenzado a platicarme después de misa. Me había contado que coordinaba un grupo de oración para mujeres mayores que se reunían los jueves en la tarde en una capilla pequeña cerca del Mercado Corona. Doña Esperanza, qué gusto escucharla. Hermana Carmen, ¿todavía tienen lugar en su grupo de oración? Claro que sí. De hecho, hoy nos reunimos a las 6. ¿Le gustaría acompañarnos? Sí, me gustaría mucho. A las 6 de la tarde estaba sentada en un círculo con 8 mujeres más, todas entre los 60 y 75 años.
todas con historias parecidas a la mía. Soledad, hijos desagradecidos, familias que las habían olvidado, pero también había algo más. Paz, una paz que no había sentido en años. Hermanas, dijo Carmen al abrir la reunión, hoy vamos a orar por nosotras mismas, por nuestro valor como hijas de Dios, porque a veces, de tanto amar a otros, nos olvidamos de que Dios también nos ama a nosotras. Rezamos el rosario juntas, pero no como yo lo había rezado durante meses, pidiendo paciencia para soportar. Lo rezamos pidiendo fuerzas para valorarnos, para reconocer nuestro propio valor. Después del rosario, Carmen nos leyó un pasaje de la Biblia que nunca había escuchado de esa manera. Jesús les dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré». Hermanas, nos dijo Carmen, ¿se dan cuenta de que Jesús no dijo «vengan a mí todas las que han cuidado bien a sus hijos»? No dijo «vengan a mí las que nunca han dicho que no». Dijo «vengan todos los que están cansados». Y ustedes, hermanas, están cansadas. Y merecen descanso. Por primera vez en meses, lloré lágrimas de alivio en lugar de lágrimas de dolor. Después de la oración, las hermanas me invitaron a tomar café en la fonda de Doña Rosa, al lado de la capilla. Ahí, entre tacos dorados y café de olla, escuché historias que eran espejos de la mía. Yo crié a 5 hijos, contaba Esperanza. Sí, había otra Esperanza en el grupo. Les pagué carreras, bodas, les cuidé nietos. Y cuando mi esposo murió, ninguno quiso que me fuera a vivir con ellos. Es que no hay espacio, mamá. Es que los niños están acostumbrados a su rutina, mamá. A mí me dicen que ya estoy muy vieja para opinar, agregaba doña Socorro, que los tiempos han cambiado, que ya no entiendo a los jóvenes. Pero cuando necesitan dinero prestado, ahí sí entiendo perfectamente. Cada historia era mi historia, cada dolor era mi dolor, pero también cada una de ellas había encontrado maneras de vivir con dignidad, de quererse a sí mismas, de encontrar paz sin mendigar cariño. Esa noche llegué a mi casa más tarde de lo acostumbrado, pero con algo que no había tenido en años. Amigas, mujeres que me entendían sin explicaciones, que no me juzgaban por haber amado demasiado. Antes de dormirme, hice algo que no había hecho en décadas. Me cocité algo especial solo para mí, unas enchiladas rojas con queso, de esas que me gustaban cuando era joven, pero que nunca me hacía porque para una sola persona no vale la pena. Esa noche, las enchiladas me supieron a gloria, y por primera vez en meses me dormí sin lágrimas en los ojos. Pasaron 3 semanas desde que le dije no a Leticia por primera vez. 3 semanas en las que mi teléfono sonó menos, pero mi corazón se sintió más liviano. 3 semanas asistiendo al grupo de oración de Carmen, cocinándome comidas sabrosas, leyendo la Biblia con ojos nuevos. Pero el sábado 15 de abril, todo iba a cambiar para siempre. Ese día, a las 10 de la mañana, tocaron mi puerta con una insistencia que me sobresaltó. No era el toque educado de algún vecino. Era el golpeteo desesperado de quien viene a reclamar algo. Abrí la puerta y ahí estaban los 3. Leticia, Roberto y Diego. Sus caras no traían el cariño forzado de las últimas semanas. Traían coraje. Traían amenaza. «Mamá», dijo Leticia, empujando la puerta para entrar sin que la invitara. «Tenemos que hablar». «Buenos días», les dije con calma, pero sin apartarme de la puerta. «¿Se puede saber de qué?» Roberto se adelantó, con esa actitud de hombre acostumbrado a intimidar mujeres. «Esperanza, ya estuvo bueno de jueguitos. Esta semana Leticia tuvo que pagar una niñera porque tú no quisiste cuidar a los niños. 500 pesos que no teníamos presupuestados». ¿Y? Mi respuesta seca los desconcertó. Esperaban súplicas, disculpas. La misma mujer que se doblegaba al primer regaño. ¿Cómo que y? Roberto alzó la voz. «Tú siempre has cuidado a los niños. Esa es tu responsabilidad como abuela». «Roberto», le dije, manteniendo la voz tranquila pero firme. «Mi responsabilidad como abuela es amar a mis nietos, no ser su empleada gratuita». Leticia se interpuso entre nosotros. «Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Andas muy rebelde, muy rara». «¿Rara?
¿O será que por primera vez en 68 años estoy aprendiendo a respetarme? ¡Respetarte! Diego soltó una carcajada cruel que me dolió más que cualquier grito. Abuela, tú no tienes nada que respetar. Vives en esta casa vieja, no tienes dinero, no tienes estudios. Diego, lo interrumpí, y algo en mi voz hizo que se callara inmediatamente. Yo tengo algo que tu papá, con todo su dinero, nunca va a poder comprar. La satisfacción de haber criado hijos con amor. Lástima que ese amor no se haya heredado. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar. Los tres me miraron como si hubiera crecido 2 cabezas. Roberto fue el primero en recuperarse. Mira, Esperanza, no sé quién te está metiendo ideas en la cabeza, pero esto se acaba hoy. O regresas a ser la abuela que siempre fuiste, ¿O qué? Los miré uno por uno, sin parpadear. ¿O qué, Roberto? ¿O no nos vuelves a ver? Ni a nosotros ni a los nietos. La amenaza quedó flotando en el aire de mi sala como humo tóxico. Era el chantaje final, el que habían guardado para el momento decisivo, la carta que creían que me haría caer de rodillas. Pero en lugar de desplomarme, sentí una paz extraña, como si el Espíritu Santo hubiera bajado a pararse justo a mi lado. Siéntense, les dije, señalando el sofá. No queremos sentarnos, replicó Leticia. Queremos una respuesta. Van a tener una respuesta. Pero primero se van a sentar en mi casa y me van a escuchar por primera vez en sus vidas. Algo en mi tono, sereno pero inquebrantable, los hizo obedecer. Se acomodaron en el sofá, los tres juntos, como un tribunal que espera dictar sentencia. Me quedé de pie frente a ellos, con las manos entrelazadas, sintiendo la presencia de Dios como nunca antes la había sentido. Hace 3 semanas, comencé, descubrí algo muy triste. Descubrí que ustedes no me aman. Me usan, me toleran, me soportan, pero no me aman. Mamá, eso no es cierto, murmuró Leticia. Déjame terminar. Mi voz seguía calma, pero firme como roca. Durante 43 años, yo creí que el amor de madre se demostraba diciendo sí a todo, dando todo, sacrificando todo. Creí que si me vaciaba completamente por ustedes, algún día me amarían como yo los amo a ustedes. Roberto hizo un gesto de impaciencia, pero continué. Pero el amor no se mendiga. El amor se da o no se da. Y ustedes han decidido no dármelo. Está bien. Es su derecho. Mamá. Diego comenzó a hablar, pero yo levanté la mano. No he terminado. Roberto, tú me dijiste hace unas semanas que yo tenía que entender cuál era mi lugar en esta familia. Pues ¿sabes qué? Tienes razón. Sí tengo que entender cuál es mi lugar. Me acerqué a la pared donde colgaba mi imagen favorita del Sagrado Corazón de Jesús. La toqué con la yema de los dedos y volví a mirarlos. Mi lugar es ser hija de Dios. Mi lugar es ser una mujer que merece respeto. Mi lugar es ser alguien que vale por lo que es, no solo por lo que puede dar. Leticia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de quien ve que está perdiendo control. Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en los niños. Estoy pensando en los niños. Estoy pensando en que algún día van a ser adultos y van a recordar que su abuela se respetó a sí misma, que no dejó que la trataran como trapo de cocina. Me dirigí al librero y saqué mi Biblia, esa que había heredado de mi madre, con las páginas amarillentas y las orillas desgastadas de tanto uso. ¿Saben qué dice aquí? Les mostré una página marcada con un listón rojo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. Roberto se movió incómodo en su lugar. ¿Cuándo fue la última vez que me honraron? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron con el respeto que la Biblia dice que merezco? Mamá, Diego se atrevió a hablar. Pero nosotros sí te respetamos. Diego, hijo, tú me dijiste hace 3 semanas que yo no tenía nada que respetar. Tu papá me dijo que daba vergüenza por mi forma de vestir. Tu mamá se rió de mí en público porque pago con monedas. Cada palabra era una verdad que no podían negar. Pero también dice la Biblia, continué, abriendo otra página marcada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y Cristo me está dando fuerzas para decirles algo que debí decirles hace años.
Me senté en mi mecedora favorita, la que había sido testigo de tantas noches de oración y lágrimas. Los perdono. La frase cayó como bomba en el silencio de mi sala. Los perdono por haberme usado. Los perdono por haberme humillado. Los perdono por haberme hecho creer que no valía nada. Los perdono porque Jesús me enseñó a perdonar. Leticia lloraba más fuerte ahora. Pero perdonar no significa permitir. Perdonar no significa seguir siendo su tapete emocional. Roberto se levantó del sofá, rojo de coraje. Ya estuvo bueno de sermones. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Dilo de una vez. Roberto, le dije, levantándome también pero sin alzar la voz. Lo único que quiero es que me traten como lo que soy, la madre de Leticia y la abuela de Diego y Sofía. Con respeto, con cariño, sin condiciones. ¿Y si no aceptamos? Preguntó Leticia entre sollozos. Entonces ustedes decidirán vivir sin mí. Pero yo ya decidí que no voy a vivir sin dignidad. Roberto caminó hacia la puerta arrastrando a Diego del brazo. Vámonos. Esta vieja ya se volvió loca. Se quedó sola y ya se le zafó un tornillo. Esperen, dije antes de que llegaran a la puerta. Se voltearon, tal vez esperando que me quebrar, que les suplicara que no se fueran. Quiero que sepan algo más. Yo no estoy sola. Señalé hacia mi altar, donde la imagen de Jesús parecía sonreírme. Tengo a Dios. Tengo amigas que me valoran. Tengo una vida que vale la pena, con o sin ustedes. Pero nosotros somos tu familia, murmuró Leticia. La familia se construye con amor, mija, no con sangre nada más. Y ustedes han decidido que el amor es condicional, que yo solo valgo cuando les sirvo. Me acerqué a Leticia y le sequé las lágrimas con mis manos, como hacía cuando era niña. Te amo, hija. Los amo a los tres. Pero no voy a mendigar más ese amor. O me lo dan porque me lo merezco, o Dios y yo seguiremos adelante juntos. Roberto abrió la puerta de un jalón. Perfecto. A ver si tus nuevas amigas te prestan dinero cuando se te descomponga tu refri viejo, o cuando te enfermes y necesites quien te cuide. Roberto, le dije desde el umbral de mi puerta, si algún día me enfermo y necesito cuidados, prefiero que me cuide una enfermera que me cobre, pero que me trate con respeto, que una familia que me cuide gratis, pero me trate como estorbo. Se fueron dando un portazo que resonó por toda la cuadra. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se acercó preocupada. ¿Está bien, doña Esperanza? Sí, doña Carmen, le respondí, y por primera vez en meses, era completamente cierto. Estoy muy bien. Esa noche, arrodillada frente a mi altar, no le pedí a Dios que hiciera que regresaran. No le pedí que cambiara sus corazones. No le pedí milagros. Le di gracias. Le di gracias por haberme dado fuerzas para respetarme. Le di gracias por mostrarme que su amor era suficiente. Le di gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para aprender a quererse a una misma. Gracias, Jesucito, susurré en la oscuridad de mi sala, por enseñarme que tu amor no tiene condiciones, y por darme fuerzas para no aceptar menos de lo que merezco. Por primera vez en décadas, me dormí completamente en paz. Los días que siguieron al confronto final fueron como despertar de un sueño muy largo. Por primera vez en décadas, mis mañanas no comenzaban con la angustia de esperar una llamada de Leticia pidiéndome algo, o con la tristeza de no recibirla. Comenzaban con una paz que no recordaba haber sentido jamás. La primera semana después de que se fueron, mi casa se sintió diferente, no vacía, como pensé que se sentiría. Se sintió mía, completamente mía, por primera vez en años. El martes por la mañana, mientras tomaba mi café de olla en la mesa de la cocina, esa misma donde había desayunado sola tantas veces, preguntándome qué había hecho mal, decidí hacer algo que nunca había hecho: desayunar en mi jardín pequeño, bajo el naranjo que Aurelio había plantado cuando nos casamos. Saqué mi silla favorita, la mecedora de madera que mi suegra me había regalado cuando nació Leticia, y ahí, rodeada del canto de los pájaros y el aroma de las flores de azahar, desayuné como una reina. Buenos días, Aurelio, le dije a mi esposo mirando el cielo. Creo que por fin estoy aprendiendo lo que tú siempre me decías, que yo valgo por ser yo, no por lo que hago por otros.
Esa misma tarde, hice mi segunda llamada a Carmen. Hermana Carmen, soy Esperanza. ¿El grupo se reúne solo los jueves o tienen más actividades? Ay, hermana Esperanza, qué gusto escucharla. Pues fíjese que tenemos muchas cosas. Los martes tenemos bordado y tejido en casa de Doña Socorro. Los viernes visitamos a las hermanas enfermas. Los sábados a veces organizamos paseos o vamos al cine. ¿Al cine? No había ido al cine en más de 10 años. Sí, hermana. El sábado vamos a ver una película muy bonita sobre una santa. ¿Se anima? Me animé. Y no solo al cine. Me animé a toda una vida nueva que había estado esperándome sin que yo lo supiera. El sábado, sentada en la sala de cine con 5 mujeres que se habían convertido en mis amigas verdaderas, comiendo palomitas y riéndonos como adolescentes, entendí algo que me llenó el corazón de gratitud. Dios no me había quitado una familia. Me había dado otra. ¿Se divirtió, hermana Esperanza? Me preguntó Doña Socorro al salir del cine. No me había divertido así en años, le respondí, y era la verdad más pura que había dicho en mucho tiempo. Las semanas siguientes se llenaron de descubrimientos. Descubrí que me gustaba levantarme un poco más tarde los domingos y desayunar en pijama mientras leía la Biblia sin prisa. Descubrí que cocinar solo para mí podía ser un acto de amor propio, no de soledad. Descubrí que tenía opiniones sobre películas, libros, noticias, cosas que había guardado por años para no incomodar a nadie. Un jueves, después del grupo de oración, Carmen me invitó a su casa para enseñarme a hacer unas pulseras de Shakira, que luego vendíamos para juntar fondos para los enfermos de la iglesia. Hermana Esperanza, me dijo mientras ensartábamos cuentitas de colores. Usted tiene unas manos muy hábiles. ¿Nunca pensó en hacer algo con esa habilidad? ¿Cómo qué, hermana Carmen? Pues manualidades, costuras, bordados. Hay muchas señoras que pagan bien por trabajos bonitos y bien hechos. La idea se plantó en mi cabeza como semillita que busca tierra fértil. Esa noche, revisando mis cajones, encontré hilos, agujas, telas que había comprado años atrás con la intención de bordar manteles para Leticia, pero que ella había rechazado diciendo que ya no se usan cosas tan antiguas. Pues a mí sí me gustan, me dije, y comencé a bordar. Bordé flores en servilletas. Bordé pájaros en fundas de almohadas. Bordé mariposas en blusas viejas que transformé en piezas únicas. Cada puntada era como una oración, cada diseño como una conversación silenciosa con Dios. Señor, le decía mientras bordaba en las tardes, gracias por darme estas manos. Gracias por darme este talento que había olvidado que tenía. Al mes siguiente, Carmen me consiguió mis primeras clientas. Señoras de la colonia Santa Tere, ironía de la vida, el mismo barrio donde vivía Leticia, que pagaban muy bien por manteles bordados a mano, por blusas personalizadas, por trabajos que las máquinas no podían hacer. Mi primera ganancia fueron 800 pesos por un mantel con flores de Nochebuena que me llevó 2 semanas bordar. 800 pesos que eran completamente míos, ganados con mi talento, con mi tiempo, con mis manos. Esa noche no pude dormir de la emoción. No por el dinero, sino por la sensación de valer por algo que yo sabía hacer, no por algo que podía dar o sacrificar. Poco a poco, mi casa se fue transformando. Compré cortinas nuevas para mi recámara. Las primeras cortinas que elegía yo sola en 30 años de matrimonio. Cambié el mantel de la mesa por uno que bordé yo misma con rosas rojas. Compré plantas para mi jardín pequeño y las cuidé como tesoros. Mi casa está empezando a parecerse a mí. Le comenté a Doña Socorro un día que vino a visitarme. Y usted está empezando a parecerse a la mujer que Dios siempre quiso que fuera. Me respondió con esa sabiduría que solo dan los años y la fe. Un viernes por la tarde, mientras regaba mis plantas nuevas, llegó una visita inesperada. Era mi vecina Doña Refugio, con la que había tenido una relación cordial, pero distante durante años. Comadre Esperanza, me dijo, vengo a pedirle un favor. Mi primer impulso, después de décadas de conditioning, fue decir claro que sí, sin preguntar de qué se trataba. Pero algo en mí había cambiado. ¿Qué necesita, comadre? Mi nieta se casa en 2 meses. Quiere un mantel bordado para su nueva casa.
pero los que venden en las tiendas están carísimos y feos. He visto los trabajos que usted está haciendo y están preciosos. ¿Me está pidiendo que se lo haga de favor o me lo está encargando como trabajo? La pregunta la tomó por sorpresa. Pues, yo pensé, como somos vecinas, comadre, le dije con una sonrisa, mi trabajo tiene precio. Si quiere que le borde un mantel, con mucho gusto se lo hago, pero me lo paga como pagaría en cualquier lado. No fue fácil decir eso. Toda mi vida había regalado mi tiempo y mi trabajo por ser buena gente, pero había aprendido que regalar mi trabajo era regalar mi valor. ¿Cuánto me cobraría? Depende del diseño y el tamaño, pero mínimo 1,500 pesos. Se fue diciendo que lo iba a pensar. Al día siguiente regresó con el anticipo. Esa pequeña victoria me enseñó algo fundamental. Cuando una se respeta, los demás también la respetan. Las semanas se convirtieron en meses, y mi nueva vida fue tomando forma como bordado que va revelando su diseño puntada a puntada. Tenía trabajo, amigas, propósito, paz, pero sobre todo, tenía algo que había perdido durante años, una relación verdadera con Dios. Ya no rezaba pidiendo paciencia para soportar maltratos. Ya no suplicaba que otros me quisieran. Mis oraciones se habían vuelto conversaciones de gratitud, de alabanza, de compañía. Gracias, Padre, rezaba cada noche, por enseñarme que tu amor es suficiente, por enseñarme que cuando me amo a mí misma, estoy amando tu creación. Un domingo, después de misa, el padre Joaquín me detuvo a la salida. Doña Esperanza, la veo muy radiante últimamente. Gracias, padre. Me siento muy bien. Se nota. Hay una luz en sus ojos que antes no tenía. Es la luz de quien encontró su lugar en el mundo, padre. ¿Y cuál es ese lugar? Ser hija de Dios. Nada más, pero nada menos. El padre sonrió. Esa es la respuesta más sabia que he escuchado en mucho tiempo. 6 meses después del confronto final, ya tenía una clientela estable, un grupo de amigas que me querían de verdad y una paz interior que pensé que nunca volvería a sentir. Una tarde, mientras bordaba un ramo de flores en una blusa blanca, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Abuela Esperanza? Mi corazón se detuvo. Era la voz de Sofía. Hola, mi princesa. ¿Cómo conseguiste mi teléfono? Se lo pedí a la vecina de tu casa. Abuela, te extraño mucho. Las lágrimas empezaron a brotar, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de amor puro. Yo también te extraño, mi amor. ¿Por qué ya no vienes a visitarnos? La pregunta más difícil del mundo, hecha con la inocencia de una niña de 6 años. Porque a veces, princesa, las personas grandes tenemos que aprender a respetarnos. Pero eso no significa que deje de amarte. ¿Me sigues amando? Con todo mi corazón, mi cielo, siempre. Yo también te amo, abuela. Y cuando sea grande, voy a ir a visitarte todos los días. Esa promesa inocente me llenó de esperanza. No esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, sino esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Esa noche, arrodillada frente a mi altar, le dije a Jesús algo que resumía todo lo que había aprendido. Señor, gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo, es respeto por tu creación. Gracias por mostrarme que merezco amor sin condiciones, empezando por el amor que yo misma me doy. En tu nombre, Jesús. Amén. Han pasado 8 meses desde aquel sábado cuando le dije a mi familia que no volvería a mendigar amor. 8 meses que han sido como renacer a los 68 años. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi jardín bajo el naranjo de Aurelio, con una taza de café humeante y el sonido de mis pájaros cantando la mañana, puedo decir algo que no había dicho en décadas. Soy feliz. Mi casa se ha vuelto un pequeño paraíso que refleja quién soy realmente. Las paredes lucen mis bordados enmarcados como si fueran obras de arte, porque lo son. La sala está arreglada con mis colores favoritos, amarillo como el sol, verde como la esperanza, blanco como la paz que por fin encontré. En la mesa de centro hay siempre flores frescas que compro cada viernes en el mercado, porque ahora puedo darme esos pequeños lujos que antes consideraba gastos innecesarios. Mi negocio de bordados ha crecido más de lo que imaginé. Ya no solo hago manteles y blusas.
Ahora bordo ajuares completos para novias, mantillas para quinceañeras, incluso uniformes personalizados para colegios privados. Tengo una lista de espera de 2 meses, y mis precios han subido porque las clientas reconocen la calidad de mi trabajo. Doña Esperanza, me dijo la semana pasada la señora Patricia, una de mis clientas más distinguidas de la colonia Providencia. Sus bordados son verdaderas joyas. Mi hija está encantada con las servilletas que le hizo para su nueva casa. Cada elogio como ese me recuerda que tengo un don, un talento que Dios puso en mis manos y que por años desperdicié regalándolo a quien no lo valoraba. El grupo de oración se ha convertido en mi segunda familia. Las hermanas, Carmen, Socorro, las 2 Esperanzas, Refugio, Consuelo, María Elena y Graciela, son más que amigas. Son hermanas de alma que me han enseñado que la verdadera familia no siempre viene de la sangre, sino del corazón. Los jueves, después de nuestro rosario, nos quedamos hasta tarde platicando, riéndonos, compartiendo no solo nuestras penas, sino nuestras alegrías. Celebramos los cumpleaños de cada una como fiestas familiares. Nos cuidamos cuando alguna se enferma. Nos acompañamos a citas médicas. Somos una red de amor genuino que no pide nada a cambio más que ser correspondido. Hermana Esperanza, me dijo Carmen hace un mes, usted cambió mucho desde que llegó al grupo. Al principio parecía un pajarito asustado. Ahora es como un águila que encontró sus alas. Sus palabras me llenaron de orgullo sano. Ese orgullo que viene de saberse valiosa, no por lo que se da, sino por lo que se es. Mi relación con Dios también se ha transformado completamente. Ya no rezo desde la desesperación o la súplica constante. Mis oraciones son conversaciones tranquilas con un Padre que me ama incondicionalmente. Le hablo de mi día. Le agradezco por las pequeñas bendiciones. Le pido sabiduría para tomar decisiones. Pero sobre todo, le doy gracias por haberme enseñado a amarme como Él me ama. Señor, le digo cada mañana mientras enciendo mi veladora, gracias por este nuevo día. Gracias por esta nueva vida que me has regalado. Ayúdame a seguir siendo digna de tu amor. La lectura de la Biblia se ha vuelto diferente también. Ya no busco solo pasajes sobre paciencia y sufrimiento. Ahora leo sobre la dignidad de los hijos de Dios, sobre el valor que tenemos ante sus ojos, sobre el amor que no se condiciona ni se mendiga. Mi versículo favorito ahora es de Isaías 43:4, porque eres precioso ante mis ojos, y eres estimado, y yo te he amado. Lo tengo bordado en un cuadrito que cuelga junto a mi cama, para recordarlo cada noche antes de dormir. Los domingos en misa ya no me siento invisible. Llego con mis blusas bordadas por mí misma, mi cabello bien peinado, mi rostro tranquilo. Las personas me saludan, me preguntan cómo estoy. Se interesan por mi trabajo. Me he vuelto parte de la comunidad de manera genuina, no como la señora triste que se sentaba atrás y se iba rápido. El padre Joaquín me invitó el mes pasado a formar parte del grupo de catequistas para adultos mayores. Doña Esperanza, me dijo después de misa, usted tiene un testimonio poderoso. Su transformación puede ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que usted pasó. Acepté. Ahora, 2 veces al mes, comparto mi historia con señoras que llegan rotas, abandonadas, convencidas de que no valen nada. Les cuento cómo Dios me enseñó que el amor propio no es pecado, sino respeto por su creación. Les enseño que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse. Hermanas, les digo siempre al final de cada sesión, Dios no las hizo para ser tapetes emocionales de nadie, las hizo para ser sus hijas amadas. Y las hijas de Dios merecen respeto, empezando por el respeto que se dan a sí mismas. Muchas lloran cuando escuchan mi historia. Algunas me buscan después para platicar en privado. Varias han tomado decisiones valientes inspiradas por mi testimonio. Ver su transformación me llena de propósito de una manera que nunca experimenté criando a mis hijos. En cuanto a mi familia, la herida sigue ahí, pero ya no sangra. Ya no duele todos los días. Se ha vuelto una cicatriz que me recuerda lo que aprendí, no lo que perdí. Leticia no ha vuelto a buscarme directamente, pero sé por los vecinos que pregunta por mí.
Doña Carmen de la esquina me contó que la vio en el mercado preguntándole a don Aurelio cómo estaba yo, si seguía viviendo sola, si necesitaba algo. Se ve preocupada, me dijo doña Carmen, como que quiere acercarse pero no se atreve. Yo no la busco, pero tampoco le cierro la puerta. Si algún día quiere una relación genuina, basada en respeto mutuo, aquí estaré. Pero no voy a rogar por migajas de cariño nunca más. Roberto no ha dado señales de vida. Y me parece bien. Su orgullo de hombre machista probablemente no le permite reconocer que una mujer mayor le puso límites y se salió con la suya. Diego tampoco ha intentado contactarme, pero entiendo que está en una edad difícil, influenciado por sus padres, tratando de encontrar su propio camino. Le tengo paciencia. Los jóvenes a veces necesitan años para entender las lecciones que la vida les enseña. Pero Sofía, ay, mi Sofía. Cada 2 o 3 semanas encuentra la manera de llamarme, a veces desde el teléfono de alguna vecina, a veces desde la escuela, una vez hasta desde la casa de una amiguita. «Abuela», me dijo en su última llamada, «¿ya no estás enojada con mi mami?» «No estoy enojada, princesa. Solo estoy aprendiendo a quererme como Dios me quiere». «¿Y cuándo vas a venir a visitarnos?» «Cuando tu mami entienda que las abuelitas merecemos respeto, mi amor». «Yo sí te respeto, abuela, y te extraño mucho, y yo a ti, mi cielo. Pero mientras tanto, cada vez que veas una estrella en el cielo, acuérdate de que tu abuela te está mandando un beso desde lejos». Estas conversaciones me llenan el corazón de esperanza. No esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes, porque no quiero que vuelvan a ser como antes, sino esperanza de que algún día podré tener una relación sana con mis nietos, basada en amor genuino y respeto mutuo. La semana pasada recibí una sorpresa que me llenó de emoción. Una señora que no conocía tocó mi puerta. ¿Es usted la señora que hace los bordados más bonitos de Guadalajara? Pues, yo bordo, le respondí, sorprendida por el elogio. Me llamo Luz Helena Martínez. Tengo una boutique en Tlaquepaque y me han recomendado mucho su trabajo. ¿Estaría interesada en bordar piezas exclusivas para mi tienda? La propuesta era tentadora. Bordados únicos, piezas de autor, precios que triplicaban lo que cobraba actualmente. Pero sobre todo, era el reconocimiento de que mi talento tenía valor comercial real. Ahora trabajo también para la boutique de doña Luz Helena. Mis bordados están en aparadores elegantes, con etiquetas que dicen «Bordado exclusivo de Esperanza Morales». Turistas extranjeros compran mis piezas como tesoros artesanales mexicanos. Hace un mes, una pareja de franceses compró un rebozo que bordé con flores de bugambilia y me pidieron que posara para una foto con ellos. «Madame», me dijo la señora en español lento, «votre travail es magnifique. Es arte verdadero. Arte verdadero». A los 68 años, alguien reconoció que lo que hago es arte. Esa noche lloré de felicidad. Lloré por todos los años que desperdicié creyendo que no tenía valor. Lloré de gratitud por haber encontrado mi camino antes de que fuera demasiado tarde. Lloré de alegría por descubrir que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Esta mañana, mientras regaba mis plantas y veía salir el sol sobre los tejados de mi colonia querida, pensé en todo lo que he ganado desde que decidí respetarme. He ganado amigas verdaderas que me quieren por quien soy. He ganado independencia económica con mi propio talento. He ganado una relación genuina con Dios. He ganado la tranquilidad de dormir en paz cada noche. He ganado la alegría de levantarme cada mañana sin angustia. He ganado el respeto de mi comunidad. Pero sobre todo, he ganado algo invaluable: mi propia estima. Ya no soy la mujer que mendigaba amor. Ya no soy la madre que se anulaba por completo por sus hijos. Ya no soy la abuela que aceptaba migajas de cariño con tal de no quedarse sola. Ahora soy Esperanza Morales, mujer de fe, artista talentosa, amiga leal, hija amada de Dios. Soy completa por mí misma, feliz en mi propia compañía, en paz con mis decisiones. Y si me preguntas si extraño a mi familia, te diré la verdad. Extraño la idea de lo que podrían haber sido, pero no extraño el dolor de lo que eran, porque he aprendido algo fundamental. Es mejor estar sola y en paz que acompañada y sin dignidad. El amor verdadero no duele. El amor verdadero no humilla. El amor verdadero no condiciona.
Y yo, por primera vez en mi vida, estoy rodeada de amor verdadero, el de Dios, el de mis amigas, y el más importante de todos, el amor que por fin siento por mí misma. Esta es mi historia. La historia de una mujer que a los 68 años aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir con dignidad. ¿Y tú, que me has acompañado hasta aquí? Dime, ¿alguna vez has tenido que elegir entre el amor de otros y el respeto por ti mismo? ¿Cómo te ayudó la fe a encontrar tu camino? Cuéntame en los comentarios tu experiencia, porque entre nosotras, las que hemos aprendido a valorarnos, no hay secretos que no puedan sanarse con amor y fe. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez llegue a alguien que necesita escuchar que merece amor genuino, que merece respeto, que merece una vida digna. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.